todos, es un tremendo honor estar con vosotros en esta tarde. Como es bastante evidente, no soy ni cordobés ni español, y algunos estarán preguntando, ¿y este Gil qué pinta aquí? Pues durante mis primeros años en la campiña sur de Córdoba, me dediqué, en paralelo a mis labores como pastor de iglesia, pues a la investigación de la vida de un aguilarense, Lorenzo Lucena Pedrosa, otro ilustre cordobés relegado al olvido por su fe protestante, a pesar de ser el primer profesor de español en la Universidad de Oxford. Nadie conoce su nombre, pero como dicen en Aguilar, eso no es moco de pavo. Ser el primer profesor de español en Oxford, solo uno puede ser el primero, y fue cordobés. Pero hoy, el enfoque de mi ponencia no es en torno a la figura de Lorenzo Lucena, eso será para otro momento. Es otro de estos cordobeses olvidados, el montillano Juan Pérez de Pineda. En la Navidad de 1560 se celebró en Sevilla un auto de fe. Fueron procesados, condenados y quemados vivos varios miembros del grupo protestante en la ciudad hispalense, entre ellos Juan Pérez de Pineda. Pero él se encontraba ya de refugio en Ginebra. Entonces le hicieron una efigie y lo quemaron junto con sus libros. Quisieron borrarle de la historia, tacharle para siempre de la memoria popular. Por lo tanto, el acto de esta tarde, 450 años después, es una reivindicación de su memoria como cordobés ilustre. Tengo muy poco tiempo para hablar de este hombre, pero quiero destacar los principales escenarios de su vida. De sus primeros días en Montilla no queda mucha huella, algo habitual en el caso de los procesados por la Inquisición. No obstante, hace algunos años, el cronista oficial de Montilla descubrió un acta notarial con la firma de Juan Pérez, que aparece en pantalla, por lo menos confirmando su vinculación con el pueblo. Cuando falleció en 1567, se escribió que era un hombre viejo, literalmente, por lo que podemos suponer que nació en la primera década del siglo, como muy tarde, incluso antes. Pero la verdad es que sabemos casi nada de la niñez, ni de la juventud, ni de los estudios posteriores de este hombre. Los primeros datos firmes le ubican en 1520, precisamente en el servicio del emperador Carlos V, concretamente como funcionario imperial en Roma y Nápoles. Fue nombrado prior de la iglesia de Osma, trató con el Papa Clemente VII en cuanto a los escritos de Erasmo de Rotterdam y vivió de cerca el saqueo de Roma por las tropas imperiales en 1527. Estuvo en Italia por lo menos hasta 1530, pero tras esto hay otro silencio en los documentos. Reaparece a finales de la década de los 40 o principios de los 50, pero ahora con el rango de doctor, que se supone en teología o derecho canónico en Sevilla, concretamente como rector del Colegio de Niños de la Doctrina. Como es bien sabido, había un círculo de clérigos y monjes simpatizantes de la Reforma en Sevilla, simpatizantes a los escritos de Erasmo y también de Lutero, con dos focos principales, uno el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, y el otro el Colegio de los Doctrinos. Durante estos años, Pérez de Pineda trató con el canónigo magistral, el predicador oficial, para decirlo de alguna forma, de la Catedral de Sevilla, Juan Gil, conocido popularmente como el Doctor Egido, y con los monjes Antonio del Corro, Constantino Ponce de la Fuente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando la Inquisición empezó a proceder contra el doctor Egido, Pérez de Pineda y otros buscaron refugio fuera de España, primero en París y luego en Ginebra, llegando ahí en 1553.
Miles de refugiados protestantes de Francia, Italia, España y otros lugares llegaron a la Ginebra de Juan Calvino durante la década de los 50. La población pasó de 12.000 a más de 20.000 habitantes. Y pronto encontramos a Juan Pérez al frente de la Congregación de Refugiados Españoles. Otra ciudad de refugio en aquel entonces fue Frankfurt, en Alemania, y Pérez de Pineda también estuvo allí, pastoreando durante 2 años una congregación. Pero seguían llegando refugiados desde España, simpatizantes de la Reforma, entre ellos uno, sabemos, de Córdoba, algo que seguro habrá alegrado muchísimo al joven a Juan Pérez. Su trabajo principal en estos años, sin embargo, no era tanto labor pastoral, sino como traductor y escritor, y ahora es lo que voy a exponer. Quiero mencionarlo en 4 apartados. Primero, su traducción del Nuevo Testamento, su traducción del libro de los Salmos, un grupo de otros escritos y luego su libro más original, la Epístola Consolatoria. Juan Pérez publicó su Nuevo Testamento en 1556, solo 3 años después de su llegada a Ginebra. Creo que es muy probable que llevaba mucho de este trabajo ya hecho de sus tiempos en Sevilla. Aunque algunos creen que el Nuevo Testamento de Pérez no es más que una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas de unos años antes, eso no, ni mucho menos está demostrado. Su título da otra impresión. El título que llevaba ese Nuevo Testamento era este: El Testamento Nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano. Pero yo quiero destacar sobre todo la motivación que Pérez de Pineda decía tener al hacer su traducción. En las siguientes páginas, en el prefacio, en el cierto sentido de lo que es el Nuevo Testamento, justifica primeramente la necesidad premiante de traducir las Escrituras a lengua vernácula, un eco de otros traductores reformistas como el mismo Lutero. Recordamos que el único acceso que los españoles de su tiempo tenían a las Escrituras era a través de las lecturas en latín en la misa y su interpretación por el clero. Después, Juan Pérez añade estas palabras: la otra de 2 causas que arriba dice que movieron a este trabajo fue por servir a la gloria de mi nación, la cual es afamada por todas partes de amistosa y de victoriosa. Muchos han tachado a los reformadores de traidores, pero estos solo querían hacer bien a su país, no querían hacer daño. Juan Pérez publicó su traducción de los Salmos de David en 1557. No puede presumir de ser la primera traducción de una parte del Antiguo Testamento al castellano. Este honor corresponde a la Biblia de Ferrara, publicada en 1553. Pero los Salmos de David era una auténtica traducción, mientras que la Biblia de Ferrara es más bien una transliteración del hebreo. Hasta el mismísimo Marcelino Menéndez Pelayo consideraba la traducción de Pérez un excelente trabajo. Pérez de Pineda hizo muchos escritos, ediciones de comentarios sobre libros de la Biblia, traducciones, adaptaciones de otros. Incluso una versión del Catequismo de Calvino. Pero su obra más personal y más original fue su Epístola Consolatoria. Todas las obras mencionadas ya, su Testamento, los Salmos, los demás escritos, se preparaban para difundir en España. Pero el hecho de que cualquier libro religioso impreso en Ginebra levantaría sospechas, pues requería una cierta decepción por parte de ellos, para que podían pasar los inspectores de la Inquisición, pues su Nuevo Testamento y el libro de los Salmos se publicaron, entre comillas, en Venecia, y muchos libros empezaron con dedicatorias y exhortaciones a reyes hasta el mismísimo Felipe II, en el caso del Nuevo Testamento. Su colaborador más comprometido en la distribución de estos escritos fue
un tal Julián Hernández. Él hizo visitas a España en muchas ocasiones en estos años y había escuchado, o tal vez visto, la persecución que sufrían los españoles acusados de luteranos. Seguramente estas historias hicieron que Pérez de Pineda se pusiera a trabajar en lo que él llamó su epístola consolatoria. Su título lo dice todo. Epístola para consolar a los fieles de Jesucristo que padecen persecución por la confesión de su nombre, en que se declara el propósito de buena voluntad de Dios para con ellos y son confirmados contra las tentaciones y horror de la muerte, y enseñando cómo se han de regir en todo tiempo, próspero y adverso. Se publicó la epístola consolatoria en 1560, el mismo año que fue arrestado, procesado y finalmente quemado Julián Hernández, al lado de la efigie del mismo Pérez. Es una preciosidad de libro para cualquiera que está padeciendo, no solamente padeciendo persecución. Yo os lo recomiendo. Finalmente quiero decir algunas cosas sobre el legado de Juan Pérez. Durante siglos, la Santa Inquisición logró su objetivo de borrarle de la memoria popular. Pero la libertad religiosa de la España democrática ha permitido recuperar su nombre. A mediados de los 80, la Iglesia Evangélica en Montilla logró convencer al Ayuntamiento de Montilla para que pusieran su nombre a una calle de la localidad, y veis esto en la foto. Hace 10 años se celebró en Montilla una semana cultural en torno a su persona, y como parte del evento sacamos este cómic con su historia en dibujos, no animados, pero sí en dibujos, para que los niños también conocieran la historia de su paisano ilustre. Y más recientemente se ha vuelto a publicar la epístola consolatoria. Pero el mayor legajo de Juan Pérez de Pineda es haber contribuido a la traducción de este libro. Esta es una versión facsímil de la llamada Biblia del Oso, la revisión que Cipriano de Valera hizo a la versión completa de la Biblia que Casiodoro de Reina sacó en 1559, en parte financiado por Pérez mismo, porque cuando él murió dejó todos sus bienes para que este libro llegara a la luz. En su exhortación al principio del libro, Valera dice: el doctor Juan Pérez de pía memoria, año de 1559, imprimió el Testamento Nuevo, y un Julián Hernández, movido por el celo de hacer bien a su nación, llevó muy muchos de estos testamentos y los distribuyó en Sevilla, año de 1557. A Juan Pérez, Casiodoro y Julián yo los conocí y traté familiarmente. Acabo. Los reformadores españoles no fueron traidores. Como bien hemos visto, tanto Juan Pérez como Cipriano de Valera solo querían hacer bien a su nación. Porque el conocimiento de la ley de Dios es vida y prosperidad. No se me ocurre mejor manera que terminar con una lectura de Juan Pérez de Pineda, aunque sea un acento británico andaluz, de su traducción de los Salmos de David de 1557. Que la palabra de Dios se escuchara en la capital de su querida Córdoba, en la lengua que todos los españoles entienden. Bienaventurado es aquel varón y mujer que no anduvo en el consejo de los malvados, ni se paró en el camino de los pecadores, ni se asentó en la silla de los burladores, mas tiene su afición en la ley del Señor, y medita en ella de día y de noche. Y será este tal como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no se marchita, y todo cuanto hiciere será prosperado. Muchas gracias.